Entonces, vamos a comenzar. La doctora Tania Galindo, ella es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ella realizó estudios de maestría a nivel en temas de microbiología en la misma universidad, en la Universidad Nacional de Colombia, y realizó su PhD en la Universidad de Penn State en los Estados Unidos en el área de Plant Science. Actualmente ella es postdoc en el instituto o en la Universidad de ETH en Zurich, y ella tiene una amplia experiencia en temas de fisiología de raíces, interacción con microorganismos, y el tema de ella se verá relacionado con diferentes rasgos fenotípicos, anatómicos que pueden ser útiles en las plantas para ganar eficiencia en la asimilación de nutrientes y interacciones con microorganismos eficientes. Entonces le damos la bienvenida a Tania. A Tania le agradecemos en nombre de la organización su tiempo y querer compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Entonces, bienvenida, Tania. Muchas gracias, Carlos, por la introducción, y gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy y por querer escuchar sobre el tema de mi investigación. También muchas gracias a los organizadores por invitarme. Hoy voy a hablar de un tema muy especial, muy hermoso, alrededor de las raíces, sus fenotipos anatómicos y arquitectónicos como modificadores de microhábitats de microorganismos asociados. Pienso que esto constituye una promesa para una agricultura más sostenible, porque integra dos tecnologías muy promisorias que son poco estudiadas y que pueden llevarnos a aumentar los márgenes de productividad en cultivos especialmente. Bueno. Primero voy a hablar del problema, el cual es el bajo rendimiento en toma de nutrientes y agua por parte de cultivos, y la solución dentro de la cual se enmarca la investigación, la cual es seleccionar plantas con mejores raíces asociadas con microorganismos del suelo. Voy a hablar específicamente del caso del carácter arénquima cortical como un elemento promisorio en programas de mejoramiento. Voy a hablar más generalmente sobre biotipos radicales y luego entraré en el tema central de mi investigación, que es la asociación con microbiomas radicales. Después voy a compartir algunos resultados preliminares de mi postdoc que estoy realizando en ETH, y luego voy a hablar de una manera general cuál es la visión y cuál es la dirección de esta investigación, y les voy a dar un resumen muy rápido para que no se olviden de los temas más importantes de mi charla. Bueno, muchos de ustedes saben que en general los cultivos toman solo un porcentaje del fertilizante que se aplica en suelos agrícolas, debido a una baja eficiencia en la toma de fertilizantes. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, solamente hasta la mitad o el 50% es realmente aprovechado, recuperado en cultivos, y el resto se pierde o se queda en el ambiente, causando polución, pérdidas económicas e inseguridad alimentaria. La propuesta de esta investigación es que podemos seleccionar plantas con mejores raíces. Ahora, ¿a qué llamamos mejores raíces? Son raíces que sean eficientes en la toma de agua y nutrientes, por ejemplo, fósforo y nitrógeno, que sean resistentes a enfermedades transmitidas en el suelo, y más importante para esta presentación, para la investigación que yo realizo, que se asocien con microorganismos benéficos. Sin embargo, las raíces son morfológicamente muy diversas. Esto quiere decir que a diferentes niveles encontramos muchos tipos de raíces y muchas diferentes, por ejemplo, arquitecturas de raíces. En esta serie de fotografías tenemos raíces de maíz excavadas en el momento de floración y lavadas. Y ustedes ven que hay raíces, por ejemplo, que tienen un ángulo de enraizamiento muy pronunciado, y otras que tienen un ángulo de enraizamiento más superficial. Este ángulo de enraizamiento es un carácter arquitectónico que está relacionado con la profundidad a la cual estas raíces pueden llegar. Generalmente las raíces con un ángulo pronunciado van a enraizar más profundamente, y
Consecuentemente, las raíces con ángulos menos pronunciados van a ser más superficiales y van a poner más biomasa en las capas superficiales del suelo. Y hay muchos otros caracteres arquitectónicos en las raíces pueden ser interesantes, como por ejemplo la producción de ramificaciones, la frecuencia de esa producción de ramificaciones, la longitud de las raíces laterales, el número de raíces axiales, el número de verticilios del cual emergen estas raíces, el número total de fragmentos radicales. Todos estos caracteres son arquitectónicos. También tenemos una diversidad a nivel anatómico, es decir, en la forma en que se distribuyen los tejidos al interior de las raíces. Por ejemplo, estas son imágenes de raíces de secciones transversales de raíces de maíz, también obtenidas a floración, tomadas siempre del mismo punto dentro del sistema radical. Y ustedes ven que rodeando los haces vasculares, la corteza especialmente tiene una gran diversidad de caracteres que se pueden medir y que pueden ser interesantes de estudiar. En la corteza, por ejemplo, observamos la producción de espacios de aire que se llaman aerénquima radical, y este carácter, que fue el que yo estudié en mi doctorado, voy a presentarlo como un ejemplo de un carácter radical que puede ser interesante en programas de mejoramiento. Hay raíces y hay genotipos que producen constitutivamente menos proporción de su área como aerénquima comparado con otros genotipos que producen más aerénquima. Eso quiere decir que naturalmente hay una variación natural en la producción de arénquima en plantas, y esto se ha explorado mucho en el laboratorio donde hice mi doctorado, que es liderado por el doctor Jonathan Lynch, y de ese es el que les voy a hablar a continuación. Ellos habían encontrado, bueno, eso ya se sabía desde hace muchos años, que las plantas con más arénquima que las plantas responden a la inundación produciendo arénquima, pero muy poco se sabía de por qué se producía arénquima en plantas bajo estrés. Y por medio de diferentes trabajos de investigación se llegó a la hipótesis de que plantas con más arénquima usan menos carbón y fósforo, y las raíces usan menos carbón y fósforo porque tienen menos células que respiran y que utilizan esos recursos. Y esta adaptación es importante en bajo fósforo porque este recurso es limitante, y también es limitante el carbón en condiciones de estrés. Entonces la planta realmente, cuando produce arénquima, puede llegar a ahorrarse mucho si no tiene un tejido muy grueso, muy denso, y tiene en lugar de eso espacios que produce después de que ha producido sus raíces jóvenes. Entonces, Jonathan y su equipo crearon una herramienta que se llama SimRoot, que es un modelo estructural donde ellos pueden simular plantas tridimensionalmente en un computador, y pueden poner muchas variables y luego medir el crecimiento de esas plantas. Entonces aquí yo les presento los resultados que ellos obtuvieron cuando simularon una planta con arénquima y una planta sin arénquima en condiciones de bajo fósforo. En esas condiciones, las plantas con arénquima se esperaban que tuvieran raíces que pudieran profundizar más o que pudieran explorar un mayor volumen de suelo. Por lo tanto, las plantas resultantes de esas simulaciones eran plantas que crecían más. Entonces, mi trabajo en el doctorado fue comprobar esos datos en sílico con un experimento en el campo y un experimento en el invernadero. Entonces, en el invernadero, cuando yo impuse bajo fósforo, las plantas que tenían más arénquima presentaron menor respiración radical, 2.5 veces menos respiración radical en promedio, 40% más profundidad. Y en el campo, las plantas con más arénquima tuvieron más contenido en fósforo en hojas, mayor biomasa y más grano. Eso se ve en esta figura donde vemos que las plantas donde se comparan plantas con bajo, medio y alto arénquima, creciendo en alto y bajo fósforo, y se midió la producción de grano, y las plantas con medio y alto arénquima tuvieron una mayor producción de grano. Y en bajo fósforo las diferencias en alto fósforo las diferencias no son tan evidentes.
Esta es una fotografía para mostrarles el efecto que tenía, o sea, las diferencias que vimos en plantas con alto arénquima y bajo arénquima. Y en general estos resultados soportan la hipótesis encontradas anteriormente con simulaciones de que el arénquima produce raíces metabólicamente más económicas. Ahora, esto ya bastantes trabajos se han realizado con arénquima bajo estrés, tanto nitrógeno, sequía, y esto ha llevado a Jonathan a escribir algunos reviews y a proponer que junto con arénquima y otros caracteres de raíz, un mecanismo mediante el cual las plantas soportan el estrés es por medio de la reducción de la carga metabólica. Hay varios reviews del tema que, si ustedes desean, están en estas publicaciones. Y está la foto de Jonathan, mi director de doctorado. Bueno, para mostrarles más en detalle otros fenotipos, otros caracteres radicales que son interesantes, esto ha llevado a Jonathan a proponer que hay idiotipos radicales, es decir, unas configuraciones especiales que son óptimas en cuanto a arquitectura y anatomía, que le permite a las plantas adaptarse a condiciones de estrés abiótico. Él ha propuesto dos, que son la primera es topsoil foraging, o forrajeadoras de capas superficiales, y la segunda es steep, chip and deep, que es baratas y profundas, y las voy a mostrar muy rápidamente, solamente como ejemplos de que no solo arénquima, sino que hay otros caracteres que también le confieren a la planta su adaptación a, por ejemplo, a bajo fósforo. Entonces, plantas que tienen raíces con arénquima, que tienen más raíces adventicias, raíces basales más superficiales, que tienen raíces muy largas, lo que él llama tiolación radicular y reducción en el crecimiento secundario. Producción de raíces de pelos radicales. Estas plantas, estos genotipos van a estar mejor adaptados a deficiencia en fósforo porque ponen más biomasa en la parte superficial que las plantas que tienen un sistema de enraizamiento más profundo. Y la razón para eso es que el fósforo, junto con otros recursos, están en mayor concentración en las capas superficiales del suelo, es decir, hay un gradiente de esos recursos. Ahora, en el caso de las plantas de idiotipos que estén mejor adaptados a nitrógeno, a bajo nitrógeno, también él propone que plantas que tengan raíces más profundas, que también tengan arénquima y que tengan raíces laterales pocas y largas, estarían más adaptados a bajas condiciones de nitrógeno porque producen más biomasa en las partes profundas, en las capas profundas del suelo y tienen más probabilidad de interceptar nitrógeno. Y de manera similar pueden también interceptar más agua. Este trabajo ya está muy avanzado y han hecho, otros colegas del mismo laboratorio han simulado una gran cantidad de posibilidades de fenotipos de raíz arquitectónicos. Por ejemplo, en esta diapositiva muestro un ejemplo de un trabajo que hicieron con frijol, en donde pusieron a crecer las plantas en sílico con Simroot, variaron diferentes fenotipos, por ejemplo, el número de verticilios que salían de la raíz, la posición en el verticilio y el ángulo de enraizamiento, y simularon todas estas plantas y encontraron que hay todo un paisaje o toda una superficie de posibilidades de fenotipos de raíz. Y por ejemplo, dentro de estas, las mejores adaptadas para, los fenotipos de raíz de frijol mejores adaptados para crecer en bajo nitrógeno y fósforo son aquellos que tienen 3 verticilos para un ángulo pronunciado y para fósforo un ángulo más superficial. Entonces, con todas esas ideas que había en el grupo de Jonathan cuando yo me uní, mi pregunta, porque yo siempre he sido una gran amante de los microorganismos del suelo, me parece que es muy promisoria esa tecnología, mi pregunta siempre fue, si estos idiotipos radicales son promisorios como blanco de mejoramiento vegetal, ¿cómo se afectarían las asociaciones con microorganismos si seleccionamos estos idiotipos? Y empecé a buscar literatura y me encontré que
no, realmente no había muchas investigaciones al respecto, o sea, no se habían hecho no se había explorado mucho cuál era el efecto de ciertas arquitecturas o anatomías en las asociaciones microbianas, especialmente en poblaciones de plantas con interés agrícola. Por ejemplo, había muy pocos, sí habían algunos, pero muy pocos estudios donde se hubiera estudiado la micorrización en frijol, perdón, en maíz, en poblaciones completas. Y nunca se habían hecho estudios de la arquitectura o la anatomía y cómo se habían ligado estos dos procesos de fenotipos, de producir ciertos fenotipos adaptados a ciertas condiciones y de asociarse además con microorganismos. Entonces, yo pensé cuando veía todo este trabajo de Jonathan que ya iba muy avanzado cuando yo me uní, si seleccionamos raíces, las raíces son el hábitat de los microorganismos del suelo y si seleccionamos raíces con diferentes fenotipos vamos a tener diferentes comunidades asociadas a ellos. Por ejemplo, si pensamos en la corteza de la raíz, si tenemos una corteza que tiene más o menos arénquima, vamos a tener diferentes condiciones diferentes condiciones para el crecimiento microbiano, tanto en la rizósfera porque va a haber más oxígeno que difunde, como en la corteza. Y muchos otros fenotipos también pueden estar asociados con la capacidad de la raíz para albergar microorganismos, como por ejemplo la capacidad de producir pelos radicales o el tamaño celular de la corteza, el grosor de la epidermis, el grosor de la banda de Caspari. Entonces, todos estos caracteres radicales pueden ser muy importantes en las asociaciones con microorganismos. Bueno, esto era simplemente traje una compilación de literatura que ha salido en los últimos, digamos, 5 años sobre este tema. Pero en general arquitectura y anatomía de raíces es un tema que es un auge en fisiología, ecofisiología vegetal, pienso yo, y agroecología. Y la interacción con microorganismos hasta ahora se está empezando a entender. Últimamente ha habido algunos trabajos con Arabidopsis, donde se ha encontrado que hay genes involucrados en el desarrollo radicular y que son asociados a caracteres microbianos como diversidad y abundancia de ciertas taxas. Se ha encontrado que la longitud específica de raíz es importante en frijol para determinar la composición de las rizobacterias. También se ha encontrado que hay diferencias entre las raíces laterales y las raíces principales en términos de la comunidad microbiana. Y últimamente, el año pasado salió un paper en Science donde ellos describieron cómo la red de regulación de suberización endodérmica, es decir, la deposición de suberina en la banda de Caspari está afectada y afecta, o sea, hay un proceso de feedback entre este proceso y las comunidades microbianas y cómo se reclutan estos microorganismos en la corteza. Entonces, esto es un tema muy en auge y muy interesante que se puede utilizar para aplicar en agricultura. Entonces, con todo eso, hace poco sacamos un paper de opinión donde proponemos varias hipótesis y una de ellas es que si tenemos por ejemplo, el idiotipo Steep Chip and Dip o Topsoil Foraging, tanto para maíz como para frijol, estos fenotipos nos van a producir diferentes comunidades y posiblemente esas comunidades van a tener una función diferente también, dependiendo del estrés al cual estén adaptadas estas raíces. Algo más, para ir más en profundidad a los mecanismos de cómo cómo las raíces de los diferentes fenotipos pueden proporcionar un hábitat diferencial de acuerdo o diferencial para los microorganismos, está aquí en esta presentación. Sabemos que en el suelo hay gradientes negativos, como por ejemplo hay menor cantidad de fósforo, de oxígeno en las partes más profundas, pero hay mayor temperatura, organismos y carbono orgánico en las partes más superficiales. Inversamente, también hay algunos recursos y condiciones que aumentan a medida que vamos más profundo en las capas de suelo. La interacción de raíces con estos gradientes nos origina diferentes puntos y diferentes microhábitats para microorganismos. Por ejemplo, las raíces exudan carbón
principalmente en las puntas, aunque también se produce carbono en otras partes de la raíz, pero si hay un fenotipo que enraiza de manera profunda, vamos a tener más carbón en las partes profundas del suelo donde hay menos oxígeno. Entonces esas comunidades que se alimentan de ese carbón seguramente van a ser diferentes a las comunidades que se alimentan del carbón producido en las capas más superficiales. Igualmente, si tenemos más raíces laterales, por ejemplo, eso va a ser diferente a que si tenemos menos raíces laterales. Y pues otros procesos de descomposición de materia orgánica proveniente de raíces también va a ser diferente si tenemos un fenotipo profundo que va a poner carbón más a profundidad comparado con un fenotipo superficial. Igualmente hay gradientes horizontales hacia y desde la raíz que pueden estar interactuando con los fenotipos y como por ejemplo arénquima o pelos radicales o el tamaño de la célula, la cantidad de volumen intercelular, el número de anillos concéntricos, que es este cell file number. Todos estos caracteres pueden estar cambiando e interactuando con los gradientes para reclutar también diferentes comunidades en la rizósfera y en la endósfera. Ahora voy a presentar un poco de mi trabajo doctoral que se enfocó en arénquima y la utilidad en bajo nitrógeno, en bajo fósforo que ya les mostré, y también la asociación con microorganismos en condiciones de estrés. Entonces, cuando yo comparé plantas creciendo en bajo nitrógeno en el campo, que tenían alto arénquima con plantas que tenían bajo arénquima, encontré que las plantas con mayor arénquima tenían una diversidad en la rizósfera mayor de procariotes y un aumento en los microorganismos nitrificantes. Las hipótesis que planteé que pueden explicar este aumento es que en plantas con más arénquima puede haber una reducida producción de carbono y más oxígeno, y estas condiciones pueden quizás estar favoreciendo la nitrificación. Y pues también planteé otras hipótesis que no se han probado, que se podrían probar, como por ejemplo que la arénquima puede afectar los procesos de fijación de nitrógeno y desnitrificación. También comparé la colonización de plantas con diferentes niveles de arénquima por parte de Fusarium verticilioides en el invernadero y por parte de micorrizas, y encontré que plantas con más arénquima tenían una mayor colonización por Fusarium verticilioides y una menor micorrización, especialmente en líneas recombinantes de maíz, en genotipos altamente relacionados. Y un resultado un poco diferente encontré en híbridos, donde las raíces son más gruesas. En híbridos no se encontró tanta relación, fue más una relación, no encontré una correlación tan marcada con las micorrizas. Esto es solamente para mostrarles una reconstrucción de un fragmento de raíz en donde se han segmentado las micorrizas en amarillo y la arénquima en verde, y encontramos que a pesar de que una planta, por ejemplo, tenga arénquima, también puede tener micorrización si tiene el grosor necesario para albergar la simbiosis. Sí, y una planta que tenga un poco más pequeña el volumen de arénquima va a tener obviamente más micorrización. También encontré que no solamente arénquima es importante para la colonización, o que no solamente puede ser arénquima el carácter relacionado con micorrización o con patógenos, sino que hay otros caracteres, como por ejemplo, haciendo ya un análisis multivariado de todos los caracteres que es posible medir en imágenes de raíces, en secciones transversales, encontré que el tamaño celular estaba correlacionado con la colonización micorrízica. En plantas con células más grandes hay mayor micorrización, y en plantas con células más pequeñas hay mayor pudrición de raíces. Entonces, con estas ideas del doctorado, propuse una investigación postdoctoral tratando de ir más en detalle hacia la
la colonización o las asociaciones con bacterias en plantas, viendo plantas con fenotipos de raíz contrastante. Mi proyecto se llama Root Phenobiome y la hipótesis es simplemente que plantas con diferentes tipos de fenotipos de raíz, con diferente anatomía y diferente arquitectura, si las sembramos en condiciones de bajo nitrógeno comparado con alto nitrógeno, vamos a obtener una composición del microbioma diferente. Y esto seguramente se va a ver reflejado en la función, en las diferentes funciones dentro del ciclo del nitrógeno. Entonces, para eso utilizamos mesocosmos que ya habían utilizado, en el grupo de Jonathan los han utilizado siempre para hacer especialmente estudios de arquitectura y de distribución vertical de raíces. Y estos mesocosmos tienen la característica de que tienen un volumen similar al volumen que explora una planta de maíz en el campo. Entonces son muy aptos para hacer este tipo de estudios radicales. Pero estos mesocosmos no se habían utilizado para estudiar microbioma de raíz. Entonces lo primero que yo hice fue tratar de ver cómo se distribuían los microorganismos a lo largo de la raíz y utilizando este sistema. Y si podríamos eventualmente utilizar estos sistemas para estudiar modelos teóricos acerca de la distribución de microorganismos. Entonces, empezamos con un experimento muy pequeño en el que sembramos plantas del mismo genotipo. Impusimos 2 niveles de nitrógeno con solución nutritiva y utilizamos 2 mezclas de suelo. En uno teníamos suelo de pradera natural y en otra teníamos suelo agrícola. Y crecimos las plantas por 4 semanas y cosechamos. Entonces, la ventaja de estos mesocosmos es que podemos recuperar la totalidad del sistema radical para hacer fenotipado y además también nos permite hacer muestreo para microbioma. Entonces, acá hay algunas fotos del muestreo. Adentro de las columnas hay una bolsa que sostiene todo el medio. Y nosotros muy cuidadosamente con técnica séptica hicimos un muestreo a lo largo de la profundidad y también siendo selectivos con el tipo de raíces que íbamos colectando. Colectamos en la rizósfera y también hicimos análisis en la endósfera. Y después de tomar las muestras intactas para microbioma, procedimos a lavar las raíces y para hacer análisis de fenotipado de raíces. Aquí hay algunos de los resultados obtenidos hasta el momento. Primero, el resultado más importante para nosotros en términos prácticos, porque esto nos permite continuar con esta investigación, es que la composición y la abundancia de comunidades procarióticas difieren a lo largo del sistema radical. Entonces, en la izquierda ustedes tienen los tres niveles de nitrógeno que tuvimos en nuestro experimento. Logramos algunas plantas creciendo en alto nitrógeno, otras creciendo en moderado nitrógeno y otras creciendo en un estrés severo por bajo nitrógeno. En todos los casos, las raíces llegaron hasta casi los 150 centímetros de profundidad. Aquí en estos box plots vemos esta es la longitud por por raíz. Lateral son los grises y axial son los oscuros. Y aquí está la longitud y vemos que en las plantas que crecen en un estrés muy severo de nitrógeno, como ya se había observado antes en estos sistemas por otros investigadores, las plantas tienden a producir mayor cantidad de raíces laterales en las partes profundas del mesocosmo. Y aquellas plantas que están creciendo en óptimas condiciones producen más raíces en la parte más superficial, las primeras capas, los primeros 40 centímetros. También entonces tomamos muestras de raíces nodales de maíz entre los primeros 40 centímetros, entre 40 y 70 centímetros y de 70 a 150 centímetros. Y tomamos muestras en las raíces laterales de la primera capa, los primeros 40 centímetros y de raíces seminales también en los 40 primeros centímetros. Y
mandamos a secuenciar, bueno, extrajimos el DNA, mandamos a secuenciar y observamos la estructura de la comunidad en los diferentes puntos de muestreo. Aquí a la derecha están los resultados. Nosotros encontramos que hay un efecto significativo tanto de la mezcla de suelo como del punto de muestreo en la estructura de la comunidad procariótica. Esto lo encontramos tanto en la rizósfera como en la endósfera. Pero en la rizósfera hay una mayor separación de las comunidades, especialmente en estrés, en severo estrés y en realidad no encontramos un efecto muy fuerte del nitrógeno, pero sí encontramos una diferencia en los puntos de muestreo. Y en la endósfera encontramos una separación también, pero especialmente en estrés severo de nitrógeno. ¿Qué más les quería decir de aquí? También hicimos un estudio de metabolomics en estas plantas, en raíces y en hojas, y estamos analizando los datos, pero hemos encontrado que hay, ya les muestro en otra diapositiva, hay una respuesta, y específicamente en las plantas creciendo en estrés severo por bajo nitrógeno, presentaron una respuesta en ácido salicílico y ácido jasmónico, y algunas taxas de las que estamos viendo aquí también están correlacionados con algunos metabolitos. Ahora, nosotros con estos resultados vimos que la raíz seminal es generalmente muy única en términos de su microbioma, y las raíces que se colectan de 0 a 40 centímetros también casi siempre segregan bien, excepto en este caso está coincidiendo con otros puntos de muestreo. Además, laterales y las raíces colectadas en las profundidades por debajo de 40 centímetros son muy similares. Entonces, para una recomendación técnica que nos quedó para el siguiente experimento fue que debíamos colectar raíces tanto de la parte superficial, seminal y nodal, como un pool de muestras, o juntar las muestras de las raíces, las profundidades entre 40 y 70 y 70 y 150 centímetros para abarcar la total biodiversidad de la rizósfera y la endosfera de procariotas en maíz en este sistema. También estudiamos el efecto de los diferentes fenotipos. Nosotros medimos diferentes fenotipos a nivel anatómico y arquitectónico. Y encontramos que la densidad de raíces lateral es un carácter importante para las asociaciones microbianas en condiciones de severo estrés por bajo nitrógeno. Y algunas especies de bacterias están significativamente correlacionadas con niveles de ramificación. Bueno, como me pidieron que hablara de Phenomics, todos estos métodos, todos estos análisis de fenotipado de raíz son posibles gracias a los desarrollos en software para imágenes como ImageJ, RootScan para anatomía, WinRhizo, RootPainter y RhizoVision son otros desarrollos muy importantes para arquitectura de raíz. Son muy recomendables, los he usado y me parecen que funcionan muy bien. Ahora, los resultados respecto a metabolomas de raíces, como les decía, encontramos que hay un metaboloma único para raíces y para hojas, y que responden muy bien estos metabolomas a los 3 diferentes niveles de nitrógeno, pero no encontramos que hubiera un efecto del tipo de suelo en estos metabolomas. Y estamos en este momento estudiando metabolitos específicos que pueden estar correlacionados con las diferentes condiciones experimentales y con los diferentes órganos. Y estos son 2 metabolitos que fueron únicos de raíces y que respondieron a los niveles de nitrógeno. Hay varias preguntas por resolver, por ejemplo, ¿cuáles metabolitos corresponden con cuáles microorganismos? Si realmente hay una correlación entre estos 2 procesos y si hay alguna relación entre metabolitos y arquitectura. Esto es una colaboración con 2 colegas aquí en ETH.
Y ya el segundo experimento, que ya estamos también realizando análisis, que solamente voy a mostrar algunos métodos y algunas cosas, algunos avances, no resultados. En el segundo experimento ya nos planteamos la pregunta como tal de si realmente hay, con 4 genotipos de maíz que se sabe que tienen raíces contrastantes, si sus microbiomas asociados también son diferentes. Entonces, para eso ya tuvimos un experimento mucho más grande. Esterilizamos el suelo para también ver cuál es el efecto de esterilizar el suelo. Lo utilizamos como un tratamiento en nuestro experimento, entonces la mitad de las columnas tenían, unas columnas tenían suelo estéril, el otro no tenían suelo estéril, y crecimos los 4 genotipos en bajo y alto fósforo. Y no sé si haya tiempo para ver un video o si me voy ya a las conclusiones de a la visión. Creo que no voy a alcanzar a mostrar el video, pero simplemente quería mostrarles, compartir cómo funciona el muestreo de una de estas columnas. Bueno, la perspectiva de esta investigación aquí la tengo en esta diapositiva y voy a darle un ejemplo. Es un ejemplo si queremos mejorar márgenes de productividad en condiciones de bajo fósforo. Entonces, en el escenario actual, donde no se toman las raíces como blanco de mejoramiento, podemos aumentar productividad de manera hipotética. Eso es una propuesta, una visión que tenemos de esta investigación, pero falta probarla experimentalmente. Pero pensamos que sin hacer nada con las raíces, podríamos mejorar la productividad si seleccionamos microbiomas que estén respondiendo si seleccionamos microbiomas simplemente para mejorar el crecimiento vegetal, para que las plantas tomen más, para que haya más fósforo disponible en las raíces o para que haya un microbioma más competitivo con enfermedades, por ejemplo. Eso en bajo nitrógeno, pero si seleccionamos microbiomas que están enfocados en mejorar la eficiencia de la toma de nitrógeno, es decir, que estamos pensando en microorganismos que transformen las diferentes especies de nitrógeno en la rizósfera, seguramente vamos a obtener el mejor rendimiento comparado con las otras dos aproximaciones. Pero si en lugar de no contemplar las raíces, las contemplamos, las mejoramos, seleccionamos fenotipos que estén adaptados a las condiciones, y además de eso, seleccionamos los microbiomas o hacemos ingeniería de microbioma o selección de microbioma para otros mecanismos diferentes a nitrógeno, vamos a tener un mayor margen de productividad, mayor crecimiento vegetal comparado con una situación en las que no estamos seleccionando raíces. Y si además de eso hacemos una selección intencional de microorganismos que ciclen el nitrógeno, en conjunto con la mejora en las raíces, es aquí donde quizás podamos obtener un mayor margen de rendimiento. Entonces, este escenario presupone oportunidades significa o va a estar relacionado con un aumento en las oportunidades de incremento en productividad e incremento en la toma de nitrógeno. Entonces, en resumen, les presenté caracteres radicales como blancos promisorios de programas de mejoramiento vegetal. Hablé de arénquima y cómo puede hacer raíces con menor carga metabólica y más eficientes en bajo fósforo. También hablé de caracteres radicales que pueden ser factores importantes para la asociación como microorganismos. Entonces, por ejemplo, vimos que arénquima, plantas de maíz con más arénquima tienen menos micorrizas, más colonización por Fusarium verticilioides y mayor diversidad de procariotas. Compartí algo de mi proyecto postdoctoral, que es Root Phenobiome, en el cual estamos estudiando fenotipos de raíz y los microbiomas asociados. Y les mostré que las comunidades microbianas difieren dependiendo de la ubicación en la raíz y el nivel de estrés por deficiencia de nitrógeno. Y compartí algo de la evaluación de 4 fenotipos de raíz en la composición de los procariotas asociados. También mostré la perspectiva
pienso yo que podemos aprovechar sinergias entre raíces y microorganismos. Bueno, ya para cerrar, quisiera mostrarles algunas fotos del grupo con el que trabajo. Mi supervisor Martin Hartmann y mis supervisores Johan Six y Martin Hartmann me han apoyado para realizar este proyecto. Esto fue una acción Marie Curie. Afortunadamente me dieron la financiación y pudimos realizar este trabajo, y ahora tenemos otro proyecto que está ahora realizando Elena Giuliano con su tesis de doctorado, continuando con este trabajo pero en campo. Y un equipo que me ha apoyado muchísimo aquí en Zurich, en ETH, y mis financiadores del doctorado y de mi postdoctorado. Bueno, con eso ya puedo cerrar y tomar cualquier pregunta que pueda haber en la audiencia. Muchas gracias. Tania, muchas gracias por tu presentación, bastante didáctica, mucha información interesante para quienes, siendo Carlos, no te escucho bien. Sí, parece que Carlos tiene como problemas de conexión. De pronto podemos tomar preguntas. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Mientras ya creo que ya habilité el chat, entonces las personas pueden comenzar a hacer preguntas. Y yo creo que tengo la primera. Muy interesante tu charla, Tania. Me encantó. La pregunta sería que si tú tienes estos arquetipos que son, o sea, para asimilar estos macronutrientes, en el caso de fósforo y nitrógeno, el arquetipo es diferente. Entonces, ¿cómo tú combinas o cómo tú defines cuál sería el arquetipo ideal en estas condiciones donde los macronutrientes tienen diferentes requerimientos del arquetipo para poder asimilar estos macronutrientes? Bueno, eso se ha estudiado últimamente con simulaciones. De hecho, aquí en la audiencia está la investigadora Harini Rankarajan. Ella ha simulado muchos diferentes combinaciones de caracteres, ¿no?, individuales, es decir, ángulo, por ejemplo, o el número de verticilios del cual se desprenden las raíces principales, la frecuencia de ramificación, incluso el grosor de la raíz, que ya es un carácter anatómico, y haciendo una combinación de muchos posibles fenotipos, al final hay un método en el cual ellos pueden encontrar el fenotipo óptimo para ciertas condiciones. Entonces yo les mostré aquí dos situaciones de estrés contrastantes para poder explicar el concepto, pero hay muchas variaciones entre estos dos extremos que pueden ser óptimos para determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, si en un suelo hay hay bajo fósforo y bajo nitrógeno, quizás una raíz intermedia entre estos dos extremos que presenté sea la mejor configuración para ese ambiente. Y pues hay muchas configuraciones en la mitad, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades. Pero entonces ahí va a ser importante cuál idiotipo va a permitir un menor gasto energético y va a permitir un mejor aprovechamiento de los recursos en ese ambiente específico. Entonces hay todo un paisaje, si se puede traducir del inglés, un paisaje de posibilidades, y hay unos que son óptimos para ciertas condiciones. Y pues la bondad de utilizar modelos como SIMRoot es que se puede predecir y se puede direccionar un poco esos programas de mejoramiento, y se pueden probar algunos fenotipos contrastantes que respondan a esas condiciones de estrés. Ok, gracias.
Ok, Tania, muchas gracias. Qué pena que tuve un pequeño problema técnico ahorita. Tranquilo. Bueno, en el chat el doctor Rao nos te pregunta, Tania, por favor, ¿tú podrías comentar algo sobre compactación de suelo y microbioma o fenobioma? Ok. Doctor Rao, muchísimo gusto de que usted esté aquí en mi charla. He seguido su investigación desde que soy chiquitica en estos temas y me encanta que usted esté aquí. Em, Eso es un tema emergente. De hecho, mi supervisor aquí, Martin Hartman, él ha estado investigando el efecto de compactación en el microbioma de rizósfera y de suelos. Y sí, hay un efecto muy importante de la compactación en procesos microbianos y no solo en la composición, sino también en la función del microbioma. Y sí, o sea, en un suelo compactado hay mayor frecuencia de microorganismos anaerobios, hay eh, menor abundancia de hongos. Mm, También hay organismos que producen biofilms en esas condiciones, o sea, se ha encontrado mayor frecuencia de ellos en condiciones compactadas. Pero esta es un tema en desarrollo y hay poca investigación en eso. Y se está cada vez más tratando de entender esa relación entre microorganismos y compactación de suelo. También hay una mayor proporción de microorganismos amonificantes curiosamente en esta investigación que él hace poco publicó con un estudiante de doctorado, es muy complejo el ciclo del nitrógeno en suelos compactados porque pues se espera que haya mayor producción de óxido nitroso y también de organismos inhibidores de una menor frecuencia de la nitrificación, creo. Sí, una menor frecuencia de la nitrificación, pero los resultados no son tan conclusivos. Entonces, esto es un tema que se puede desarrollar más. No sé si respondí la pregunta del doctor Rao. Responde que muchas gracias. Ok. Bueno, la profe Milena Mansur te pregunta, a qué denominas endósfera? Endosfera es el espacio de la corteza y en general, pues generalmente los microorganismos es el sitio donde más se albergan microorganismos al interior de la raíz. Una vez ha pasado, aquí en la imagen que tengo, no sé si todavía estoy compartiendo imagen, sí. La endosfera sería la zona que Sí. está más adentro de la epidermis, que es la que estoy señalando. Bueno, de hecho en esta raíz la epidermis se perdió, pero digamos está la hipodermis y toda esta zona sería la endosfera. También podría considerarse la endosfera los haces vasculares o la médula, pero generalmente los microorganismos hay una mayor abundancia de microorganismos en la corteza. Esa es la endosfera. Ok, Tania. Bueno, yo creo que nos queda tiempo para dos preguntitas. Aquí Rodrigo Contreras nos comenta. Eh, ¿Hay diferencias de ideotipos dependiendo si son plantas monodicotiledóneas, especialmente bajo condiciones de estrés hídrico? Sí, hay diferencias de idiotipos y hay diferentes caracteres que sería ideal estudiar para cada una de ellas. Eso se ve mucho en el trabajo de Jonathan porque él para maíz trabaja mucho más con caracteres corticales, o sea, por la diferencia en la anatomía de los cereales, por ejemplo, comparados con las dicotiledóneas, en los cereales hay una corteza que permanece, mientras que en las dicotiledóneas no la hay y esa se pierde a medida que se da el crecimiento secundario. Entonces, en dicotiledóneas, el proceso el crecimiento secundario es de hecho un carácter que se ha estudiado, que lo han estudiado últimamente allá en Penn State, como importante para también hacer un ahorro en gasto energético
en las plantas. Se ha encontrado que en frijol, por ejemplo, plantas que no tienen tanto crecimiento secundario son más eficientes en bajo fósforo, por ejemplo. Y pues obviamente en cereales en monocotiledóneas no se puede estudiar crecimiento secundario. Y pues arenquima en frijol no es prominente. Entonces, por ejemplo, arenquima no se estudia en frijol. Sí, es diferente, dependiendo de la especie. Por eso hay que conocer muy bien la especie para poder hacer un programa de mejoramiento basado en raíces, para saber cuáles son los caracteres que responden y que tienen un valor adaptativo en condiciones de estrés. Bueno, Tania, agradecemos tu disposición, tu tiempo por aceptar nuestra invitación, igualmente a todos los participantes. Si tienen cualquier otra duda, por favor, entren en contacto con nosotros o con Tania, pueden contactarla. Vamos a disponibilizar también el correo electrónico de ella para mayor profundidad en relación a sus cuestionamientos, preguntas respecto a la temática que hoy se discutió. Entonces, les agradecemos a todos. Tania, por favor, muchas gracias por aceptar y esperamos tu participación activa con nuestro grupo. Y muchas gracias a toda la comunidad que hoy nos congregamos para discutir y conocer acerca más de este tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por sus preguntas y su presencia, su apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias, Tania. Aquí estoy viendo los mensajes de chat que ya les gustó mucho tu presentación. Con mucho gusto, muchas gracias. Súper interesante ese tema, Tania. Bueno, voy a parar entonces